Muy bien, retomando entonces diferentes pasajes bíblicos de Daniel capítulo 7, capítulo 8, capítulo 10 y sobre todo 11, ¿ya? Pero sobre todo lo que resalta o lo que rescato es la parte de la bestia, una bestia que aparece con 7 cuernos o 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Entonces aquí estamos viendo el asunto de lo que es netamente la situación de una bestia que tiene 7 cuernos y 10, o 7 cabezas y 10 cuernos. 7 cabezas y 10 cuernos, es decir, tiene 7 cabezas y 10 cuernos, no una cabeza, no 2 cabezas, sino que 7 cabezas. ¿Ya? 7 se puede interpretar como 7 tiempos, como 7 espacios de tiempo, como también pueden ser 7 momentos en que ha gobernado o está gobernando en esta tierra a la humanidad. ¿Ya? Esa bestia entonces tiene 7 cabezas. Podemos asociarlos con los milenios, con los 7000 años, con 7 periodos de tiempos, ¿ya? Y que tienen 10 cuernos. Los cuernos simbolizan poder, autoridad, gobierno, reino, imperio, potencia, ¿ya? Entonces tenemos esta situación en estos tiempos convulsionados aquí en este mundo, ¿ya? Entonces tenemos la situación de lo que se denomina en el mundo católico, en estos momentos están descabezados, porque fue la cabeza terrenal, la cabeza humana, que era el Papa. El Papa ya no existe. En estos momentos están acéfalos, están sin cabeza, sin dirección, sin un líder, sin una cabeza en la tierra. Y por supuesto que necesita urgentemente y urgente tener otro líder, otra cabeza, tener a alguien que los guía, que los oriente. Entonces, asociándolo con esta visión que tuvo Daniel y que está en Apocalipsis 12, Apocalipsis 12:3 y Apocalipsis 17:3, habla de lo que es una bestia escarlata que tiene 7 cabezas y 10 cuernos, ¿ya? Es decir, tiene 10 reinos, 10 poderes. Muchos lo han interpretado en estos tiempos con el antiguo Imperio Romano. Ya hasta lo han actualizado, y yo mismo lo he actualizado, que es la Comunidad Europea. La Comunidad Europea que está en estos momentos siendo y dirigiendo a los europeos y teniendo convenios con diferentes países y con diferentes potencias, acuerdos y desacuerdos. Esa es la parte política, ¿ya? Y también mencioné, y Apocalipsis 17 dice que había, en la visión que tuvo Yohanan Asaken, Juan el anciano, una mujer
estaba sentada, una mujer sentada en la bestia escarlata, en este animal, en este ser que estaba netamente ahí simbolizando el poder que esta bestia tiene, el dominio, la autoridad, ¿ya? Pero más que autoridad, la influencia. Entonces la bestia, ya que está ahí, dice más adelante, dice que tiene nombres, muchos nombres de blasfemias, muchos nombres que son aborrecibles, ¿ya? Y sabemos que hay un ser espiritual, un ser que es enemigo de su espíritu y de su alma, que es enemigo de mi espíritu y de mi alma, que se llama Satán. Y él tiene muchos títulos, muchos nombres, conocido como la serpiente antigua, el dragón, el príncipe de este mundo, Beelzebú o Baal-Zebú, ¿ya? Satán o Satanás, el adversario, el maligno, el tentador, el que engaña, padre de mentiras, que es padre de mentiras. Entonces tiene muchos títulos, muchos nombres, este ser espiritual. Y el único que se atribuye aquí todo eso es esta bestia escarlata, ¿ya? Entonces esta bestia escarlata es la representación del mal, es la representación de este ser espiritual conocido como el diablo o Satanás o Satán, que el Eterno lo reprende, ¿ya? Pero sí tenemos que donde dice la visión, esto es un pequeño resumen, que tiene un nombre, la mujer tiene un nombre en su frente, ¿ya? Babilonia la Grande, Babilonia la Grande, Babel Agadón, Babel Agadón, Babilonia la gigantesca, Babilonia la grandiosa, Babilonia la grande. Y que tiene hijas, ¿ya? Estoy parafraseando. Entonces, esta mujer simboliza a la humanidad caída, a la humanidad tanto hombre como mujer, como niño y anciano. Representa a todos los incrédulos, a todos los no creyentes en la Torá, en el Tanaj, en el Brit Hadashah, que no creen en el Eterno, en Elohim, en Dios. No creen en Yeshua, en Jesus, en Esau, en Isaac, en Jesus, en Jesús. Y menos creen en el Ruach HaKodesh, en el Espíritu de Santidad, Espíritu Santo. Entonces, esta mujer simboliza todo lo que salga de la humanidad caída. Pensamientos, ideas,
proyectos, planes, actitudes, reacciones, su propia fe, su propia convicción, y por supuesto que indica y nos lleva a una situación más extrema, que son las famosas ideologías, donde en este tiempo muchas naciones, muchos seres humanos se dejan dominar y llevar por ideologías o ideas, por mucha filosofía humana, por mucha política humana, y también por mucha religión, mucha religiosidad. ¿Ya? Como dije, la humanidad caída no es algo que venga del Altísimo, no es algo que tengan ellos conexión con el Altísimo, están lejos, muy lejos del Altísimo, están más cerca de contactos de enemigos, ¿ya? Y no solamente eso, sino lo asociamos y lo trasladamos a estos tiempos. Todas las religiones tienen su contenido, atraen y seducen a los seres humanos, les prometen cosas, algunas cumplen, otras no cumplen, ¿ya? Unas dividen y otras unen, pero no llevan o no los unen, no los acercan al Altísimo, no los acercan al Eterno, no los acercan al Mesías, al Cristo, no los acercan al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, y menos los acercan a las Sagradas Escrituras, a la Biblia, porque cada una de esas religiones o están muy lejos de la Biblia o están cerca de la Biblia, pero muy manipuladas, muy manoseadas la Biblia, y como dice las mismas escrituras en Apocalipsis 17, fornicación, mucha fornicación. Han fornicado con la palabra del Altísimo. Es decir, han usado esa palabra adulterada en fornicar con los reyes, con los nobles, con los poderosos de la tierra y con la muchedumbre que son el pueblo, el vulgo, ¿ya? Entonces, la mujer representa en su totalidad la religión, ¿ya? Podemos decir la religión católica, como muchos dicen, la gran ramera es la Iglesia Católica, y punto. Y es la Iglesia Católica, y es la Iglesia Católica, y es la Iglesia Católica, y bla, 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 y perdón. ¿Ya? Pero aquí yo quiero ver todo el sistema religioso, porque dice que hay una sola mujer, no habla de muchas mujeres, una sola mujer, y ahí están todas las religiones, ¿ya? Pero la diferencia dice que está vestida, no está desnuda, está vestida de púrpura y escarlata, está vestida con colores violetas, color morado intenso y color rojo, escarlata, bermejo intenso, color rojo bien profundo, bien profundo. Entonces, la religiosidad identifica de dónde viene y con qué se identifica. La púrpura, para que usted se dé cuenta, lo han usado casi muchas religiones en sus templos, en sus capillas o en sus salones o en sus cosas religiosas. Hay muchos que han usado el color, ¿ya?, púrpura
el color morado, violeta, y también el color rojo, en sus vestiduras como en sus estructuras. ¿Ya? La Iglesia Católica, por supuesto que está identificada por los cardenales, los famosos cardenales, que en estos momentos todos están vestidos de rojo. Si usted ha visto el velorio del Papa Francisco I, además de tener unos símbolos masónicos o de las logias, ¿ya? Pero toda la curia romana o todos los cardenales están con sus sotanas, con sus semicapas y con todos sus atuendos color rojo, un rojo intenso. Desde su toga o su gorrito que tienen en sus cabezas hasta todo lo que los cubre a ellos, sus cuerpos. Todo es color rojo. ¿Ya? Por supuesto que lo podemos identificar que es la Iglesia Católica. Y porque además la gran mayoría de ellos usan ya sea crucifijos de oro o anillos de oro y piedras preciosas. ¿Ya? Muy bien, entonces esta gran ramera, este sistema religioso, pero también dice que es la Gran Babilonia. Es identificada con la Gran Babilonia y para muchos que han profundizado, han estudiado, se han informado sobre la Gran Babilonia, la separan la Gran Babilonia con la Gran Ramera, que la Gran Ramera es la parte religiosa, del sistema religioso, pero la Gran Babilonia es la parte económica y política, o materialista, material de lo que es este mundo. ¿Ya? Y aquí hay diferentes pensamientos y diferentes posturas en el mundo cristiano protestante. ¿Ya? En el mundo cristiano protestante, por ser la iglesia, casi la gran mayoría identifican a la Gran Ramera con la Iglesia Católica, es decir, los testigos de Jehová, los adventistas, los mormones, aunque los mormones no dicen que la Iglesia Católica es la Gran Ramera. La Iglesia Mormona dice que todas las iglesias protestantes, testigos de Jehová, adventistas y por supuesto la católica, son iglesias apóstatas y no son la iglesia verdadera. Eso es el concepto que tienen ellos, ¿ya? Pero los testigos de Jehová, los adventistas, el mundo evangélico en su gran mayoría considera que la Gran Ramera es la Iglesia Católica. ¿Ya? Esa es la interpretación, esa es la postura. Pero también les compartí por YouTube una profecía que está en Yehezkel, Perek Esrim Beshalosh, en Ezequiel capítulo 23, en donde el profeta Ezequiel recibe de parte del Eterno, de Adonai, una visión profética. Dice que una mujer tuvo 2 hijas y le llamó Aolá y Aholiba. Aolá o Ajola, ve Ajoliva, y que Aolá se prostituyó y se enamoró de los asirios y se dejó llevar cautiva por los asirios. ¿Ya? Y después dice, y está la hermana menor, y ella se comete gran fornicación y se prostituyó más que su hermana mayor, y por supuesto que dice cosas que son netamente identificables con
una prostituta. ¿Ya? Es más, Olá dice que es Shomrón, es Samaria. Son las 10 tribus. Es la casa de Israel, Bet Israel. Y Oliva es Jerusalén. Es Jerusalén. Es decir, la casa de Judá. Bet Yehudá. Bet Yehudá. Entonces, el Eterno habló de 2 prostitutas, simbólicamente, metafóricamente, ya hablando de cómo apostató Israel, cómo Israel se fue y abandonó la Torá, abandonó y dio la espalda al Eterno y se fue tras los ídolos asirios y tras los ídolos de Babilonia. ¿Ya? Entonces, con este ejemplo profético, fue lo que le ocurrió a la casa de Israel al ser llevada cautiva por el reino o el imperio asirio, y que solamente los descendientes de las 10 tribus deben estar en algún lugar, en una religión X, en algún lugar de alguna isla, en algún lugar de algún país, o entre nosotros, ¿ya? Aún lejos del Altísimo, pero que tiene que volver a la casa, y sobre todo en estos tiempos postreros, cuando se cumplan las profecías también de Deuteronomio 30, que si se convirtiere de tus malos caminos, ¿ya? E hicieren techubá, yo los traeré de las tierras más lejanas a donde los he arrojado, ya los he arrojado, los he esparcido, ya. Entonces, las 10 casas o las 10 tribus o la casa de Israel tiene que tener un proceso de teshuvá, de arrepentimiento, porque también está inmensa en una gran prostitución espiritual. Y también a Oliva, que es Jerusalén, la casa de Judá, dice que hizo el doble o el triple de su hermana, ¿ya? Y fue llevada en cautiverio por 70 años a Babilonia, en donde aprendieron malas costumbres. Tenemos ejemplo el calendario judío, el calendario hebreo. Casi todos los nombres de los meses, que usted los sabe, no son escriturales de la Biblia o del el Tanaj o de la Torá, sino que vienen de Babilonia, vienen de Babel, ya unos nombres acadios, como Nisan, Nisaj o Nisagú, como se dice en el acadio y en sumerio, Nisahu o Nisaj, ¿ya? Y otros meses más. Y por supuesto, dice cosas abominables que el Eterno aborrece, que al Eterno no le agradan, está en esa religión o ese sistema religioso. Entonces, Shalom, Pastor René Yaitul. La religión que hemos nosotros
comúnmente identificado como la gran ramera, es y ha sido la Iglesia Católica. Pero informándonos mucho, aquellos que nos hemos informado desde el punto de vista hebreo y viviendo en el judaísmo y practicando el judaísmo, sabemos que la gran ramera no solamente es la Iglesia Católica, sino que también es el judaísmo. El judaísmo. Porque dice que la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata. Ya les dije que la Iglesia Católica tiene un color muy llamativo para su curia, para los cardenales, que es color rojo. ¿Ya? E insisto, usted puede ver en las noticias el funeral del Papa Francisco I y toda la curia romana, todos los cardenales están vestidos de color púrpura, que era de color escarlata, color rojo, con sus vestiduras rojas. El color púrpura, violeta o morado identifica la parte religiosa de el judaísmo, de Israel. Porque si usted no se ha informado, el primer Betamigdash, el segundo Betamigdash, el primer templo y el segundo templo tuvieron lugares y fueron lugares con cortinajes, no solamente diferentes colores, sino que el color más llamativo era el color ya violeta o morado o púrpura. ¿Ya? Comúnmente los descendientes de la tribu de Leví o de la casa de Leví pintan sus hogares con color morado, de color violeta. ¿Ya? Entonces, la gran ramera que es mencionada en Apocalipsis 17 es una visión de una religión, una mezcla de religiones, como el ecumenismo, una mezcla de religiones, no solamente que la Iglesia Católica es la que lleva la batuta, ya con el asunto del ecumenismo, sino que también el judaísmo, ya, como se dice, domina y guía a lo que está sucediendo en las otras religiones. Yo estoy hablando netamente de religión, no estoy hablando de política, ni de filosofía, ni de ideologías. ¿Ya? Entonces, Apocalipsis capítulo 17, Shalom, Gladys Shomer, reino. El sistema religioso que está ya empezándose a modificarse, a trastocarse, ya no solamente sucedió en 1950, 1960 con el famoso ecumenismo, ya que es unión de todas las religiones y todos se consideran hermanos, ya aunque sean diferentes posturas. Sabemos que en estos tiempos tiene que unificarse todas las religiones, pero cada una van a tener sus propias posturas, pero va a haber una organización, un sistema netamente mundial, o aquellas naciones o aquellas potencias, imperios, reinos y gobiernos que se dejen dominar por esta religión
o estos grupos de religiones van a dejarse embaucar por esta religión, ¿ya? Y por supuesto, como les acabo de compartir, ellos van a manipular la Biblia, van a poner versículos bíblicos y van a poner versículos o pasajes del Corán o pasajes de algún libro religioso hindú o de algún libro o del mismo Talmud judío. Van a poner mezclas o hasta van a poner frases de la Biblia satánica, porque hay una Biblia satánica, o de cosas metafísicas, esotéricas y místicas, como lo ha estado sucediendo en todas las religiones en estos tiempos. Entonces, ¿qué es lo que estoy compartiéndoles y haciéndoles resumen para aquellos que siguen este tema? El Papa y la Gran Ramera. La Iglesia Católica en estos momentos está descabezada. No tiene cabeza, no tiene un líder, no tienen un Papa. Tienen 2 semanas para escoger, para elegir el próximo Papa, el sucesor del Papa Francisco I. Tienen que estar en una sesión, en un salón, todos cerrados con llaves, y por supuesto estar ahí esas 2 semanas preparando y escogiendo al líder que tiene que salir. Todas las iglesias, todas las religiones están a la expectativa, están expectantes saber quién va a ser el próximo papa. Me refiero a los religiosos. A usted que estamos en el espíritu, y creo que estamos en el espíritu, por supuesto no nos debe incumbir, no nos debe interesar, pero sí estar atentos, ya, de cuando salga en el Vaticano, desde de las chimeneas, humo blanco que diga un pregonero: habimus papus, habemos papa, hay papa, ¿ya? Entonces han habido cuestionamientos y han dicho de supuestos sucesores, desde aquellos que siguen la línea que tuvo el Papa Francisco I, que era una línea progresista. Cuando digo progresista, que diga que estaba de acuerdo al progresismo que está en la ideología comunista socialista, ¿ya? Es decir, apoyó a la minoría o a los grupos minoritarios como el LGTB, ¿ya? Y por supuesto que tuvo mucho contacto con el mundo socialista comunista. Ya en el Vaticano recibió a muchos presidentes de corte socialista comunista. Y por supuesto, muy pro-palestino. ¿Ya? Shalom, hermano Julio Ollarse. También apoyó mucho un Estado palestino. ¿Ya? Fue muy antisemita, muy antisionista, muy antijudío. Entonces el sucesor de él debe tener una de estas características: ser progresista, ser pro-palestino, que sea antisemita y por supuesto que apoye a los grupos minoritarios del LGTB.
además de tergiversar la Biblia, como en muchas de sus declaraciones, y usted puede verlo por video, cuando dijo que Adán y Eva fue una parábola, que no fue algo real, o que la muerte de Cristo en la cruz fue una derrota. ¿Ya? Entonces, uno de sus sucesores debe tener estas mismas características, el próximo papa. Pero también hay otra línea en los cardenales. Hay conservadores, hay tradicionalistas, cardenales tradicionales, y por supuesto que hay uno que yo me informé por las páginas judías de un cardenal que el mismo Papa Francisco I le dio el título o le dio el cargo de patriarca de Jerusalén y del Medio Oriente. Este cardenal vive en la actualidad en Israel, en Jerusalén. Él netamente lleva toda la parte religiosa de la Iglesia Católica en Jerusalén, en Israel y en todo el Medio Oriente, es decir, en Siria, en Turquía, en Irán, en el Líbano, en Jordania, en Arabia Saudita, en Yemen, en Kuwait, en Dubái, en toda esa región. ¿Ya? La diferencia es que este cardenal sabe hebreo, habla hebreo, ha vivido muchos años en Israel y por supuesto que ama a Israel. ¿Ya? Entonces, hay dos posturas en estas 2 semanas que tiene que develarse o revelarse quién será el sucesor del próximo Papa, el cabecilla o la cabeza de la Iglesia Católica. Muy bien, voy a dejar hasta aquí esta breve resumen de lo que le estoy compartiendo sobre el Papa y la Gran Ramera. Muchas gracias por su atención. Pastor René Yaitul, hermana Ajoyot, Gladys Chomel Reino, hermano Julio Ollase y todos aquellos que tengan ¿ya? O pasen por mis páginas de Facebook o mis páginas de YouTube. Muchas gracias. Shalom, shalom.